Hola, en este video vamos a hablar acerca de las derivadas. Primero, ¿qué es una derivada? Una derivada es la pendiente que tiene una función en determinado punto. Esta idea puede resultar extraña, ya que usualmente para calcular la pendiente se necesitan al menos dos puntos. De este modo, la forma de calcular la derivada es tomar intervalos cada vez más pequeños de la función y calcular la pendiente entre estos dos puntos. Para hallar la derivada de una función, vamos a partir de la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y vamos a evaluarlo cuando x2 menos x1 tiende a 0. Esto porque al elegir intervalos cada vez más cercanos al punto, la diferencia de las distancias va a ser cada vez menor. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que como y es igual a f de x, simbolizarlo de esta manera. El límite cuando x2 menos x1 tiende a 0 de la función en x2 menos la función en x1. Después de esto, vamos a decir que x2 es igual a x1 más x2 menos x1. Esto es para lo que vamos a hacer en el siguiente paso, que es llamar a x2 menos x1 delta de x. La letra delta se usa usualmente para indicar distancia, y precisamente este es el uso que le estamos dando, y la notación que aparece en la mayoría de libros. La definición de derivada finalmente es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x. Las derivadas de las diferentes funciones pueden calcularse directamente así. Sin embargo, es más fácil usando unas propiedades y unas derivadas notables. Antes de continuar con las propiedades de las derivadas, voy a introducir la notación de la derivada. La derivada de una función f de x puede tomar cualquiera de las siguientes formas. Las primeras tres notaciones se llaman notaciones de Leibniz, gracias a Gottfried Leibniz, y las segundas se llaman notaciones de Newton, gracias a Isaac Newton. Las primeras dos propiedades de las derivadas son las siguientes. En primer lugar, que la derivada de una función f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Esto puede parecer intimidante, pero al ponerlo con un ejemplo se facilita mucho la comprensión. Vamos a poner acá la derivada de x cuadrado más 5x es igual a la derivada de x cuadrado más la derivada de 5x. Así de simple. La siguiente propiedad dice que si k es una constante, la derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x. En este caso también podemos plantear un ejemplo, y es la derivada de 3x es igual a 3 veces la derivada de x. Puede que esta propiedad no parezca útil, sin embargo, ahora con las derivadas notables vamos a ver la utilidad que esta posee. La primera derivada notable es precisamente una constante. Al introducir la constante dentro de la definición de derivada, obtendremos el límite cuando delta de x tiende a 0 de k menos k sobre delta de x. Si resolvemos la fracción, vamos a obtener el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 sobre delta de x. Y aquí uno podría decir que es una forma indeterminada. Sin embargo, dice el límite cuando delta de x tiende a 0, no el valor que tiene cuando delta de x es exactamente igual a 0. Si ponemos aquí un valor infinitamente pequeño, vamos a obtener igualmente 0 sobre ese valor, que seguirá siendo 0. Por tanto, la derivada de una constante es igual a 0. La siguiente derivada notable es x a la a, cuando a es una constante que no depende de x. Lo primero que vamos a hacer es introducir la función en la definición de derivada, para de este modo obtener el límite cuando delta de x tiende a 0 de x más delta de x a la a menos x a la a todo sobre delta de x. Resolviendo esta fracción usando binomio de Newton, vamos a obtener lo siguiente. Límite cuando delta de x tiende a 0 de x a la a más ax a la a menos 1 delta de x más puntos suspensivos menos x a la a. Estos puntos suspensivos están aquí porque a partir de este momento vamos a obtener términos que tienen un valor de delta de x mayor a 1. Y esos términos los vamos a considerar que no son importantes, porque al efectuar la división de esos términos entre delta de x, aún vamos a obtener un término que tiene delta de x. Y debido a que delta de x tiende a 0, todos esos términos van a resultar siendo 0. Lo siguiente que vamos a hacer es cancelar este x a la a con este x a la a. Y así vamos a obtener el límite cuando delta de x tiende a 0 de a por x a la a menos 1 por delta de x sobre delta de x. Si efectuamos esa división, lo que vamos a obtener es simplemente el resultado, que es la derivada de x a la a, que finalmente es a por x a la a menos 1. Este resultado no depende de que a sea positivo, negativo, entero, etc. Y esto
nos va a servir para hallar las derivadas de raíces, por ejemplo. Las últimas dos derivadas notables son e a la x y logaritmo natural de x. La razón por la cual solo están en pantalla los resultados y no las demostraciones es que, por definición, la derivada de e a la x es igual a e a la x. El valor que tiene fue encontrado después. Sin embargo, el número e fue creado para que la derivada de e a la x fuera el mismo, y de este modo poder resolver las derivadas de las funciones exponenciales. Y en el caso del logaritmo natural de x, la demostración de que su derivada es 1 sobre x es muy larga para este video. Por tanto, la voy a poner en un video por separado, que pondré en los videos adjuntos de este. Para finalizar, vamos a resolver unos ejercicios. El primer ejercicio es hallar la derivada de 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x menos 9 más 4 sobre x al cuadrado. Utilizando la primera propiedad, podemos ver que esto lo podemos romper en sus respectivas partes y hallar la derivada de cada una de ellas por separado. Vamos a hacer esto y así hallamos la derivada de todo el polinomio. Entonces, empecemos por la derivada de 3x al cubo. Usando la segunda propiedad, esto es igual a 3 veces la derivada de x al cubo. Y usando la derivada notable de x a la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado. Al multiplicar eso por 3, obtendremos 9x al cuadrado. Para hacer el proceso más simple, podemos simplemente multiplicar el exponente por el coeficiente que tiene anterior a él y restarle 1 al exponente. Entonces, menos 5 por 2, menos 10. Y será x elevado a la 2 menos 1, que es simplemente igual a x. Podemos hacer esto mismo para el más 4x. 4 por 1, 4. Y al 1 se le resta 1, se obtiene x a la 0. Como cualquier número elevado a 0 es igual a 1, obtendremos simplemente más 4. Ahora tenemos la derivada de una constante, que es igual a 0. Y para finalizar, tenemos la derivada de 4 sobre x al cuadrado. Esto no es más que 4 por 1 sobre x al cuadrado, que es lo mismo que x a la menos 2. La derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3, que es lo mismo que menos 2 sobre x a la 3. Al multiplicar por 4, obtenemos menos 8 sobre x a la 3. El siguiente ejercicio es la derivada de 2 por raíz de 5x. Lo primero que vamos a hacer es separar las constantes de los términos que contienen x. De este modo, vamos a obtener 2 raíz de 5 por x elevado a la 1 medio. La derivada de x elevado a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio. Al multiplicar 1 medio por 2 raíz de 5, obtenemos simplemente raíz de 5. Entonces el resultado va a ser raíz de 5 por x elevado a la menos 1 medio. Y x elevado a la menos 1 medio es simplemente 1 sobre raíz de x. Por tanto, la derivada es raíz de 5 sobre raíz de x. Finalmente, tenemos este último ejercicio. E al cubo más logaritmo natural de x. Este ejercicio tiene un truco, porque al ver e, uno puede asumir que va a tener e a la x en la derivada. Sin embargo, e al cubo es un valor fijo, por tanto lo podemos asumir como constante. De este modo obtendremos que la derivada es igual a 0 más 1 sobre x.